Hubo un tiempo en que el nombre de David era sinónimo de fe inquebrantable. Desde joven, fue señalado por Dios para algo grande. No era el más fuerte, ni el más alto, ni el más preparado, pero tenía algo que pocos poseen: un corazón alineado con el propósito divino. Era apenas un pastor cuando fue ungido por el profeta Samuel, y con solo una honda en la mano y una fe feroz, derribó al gigante Goliat. Aquel acto de valentía lo catapultó a la historia de Israel como un símbolo de la victoria del espíritu sobre la fuerza. David se convirtió en rey, en líder, en poeta. Pero, como toda luz que brilla intensamente, también proyectaba una sombra. Con el tiempo, el mismo corazón que compuso salmos para alabar al Creador comenzó a latir con orgullo. El rey que una vez danzó ante el arca de Dios con humildad y pasión, ahora caminaba por los pasillos del palacio con una comodidad peligrosa. Ya no iba a la guerra con sus hombres. Ya no buscaba la voz de Dios con el mismo fervor. Y fue en ese terreno fértil de descuido espiritual donde la tentación encontró un lugar para crecer. A veces, la caída no ocurre de un día para el otro. No es una explosión, sino una grieta. Pequeña, silenciosa, oculta bajo los trajes reales, bajo la imagen de santidad. Y cuando esa grieta no se atiende, se convierte en abismo. David estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría no solo su vida, sino la historia de su linaje. Porque incluso el hombre más bendecido, cuando baja la guardia, puede caer, y caer profundamente. Esta es una historia que revela el lado oscuro de un rey amado por Dios, y que nos recuerda que nadie está por encima de las consecuencias. Si quieres seguir descubriendo este misterio, acompáñanos paso a paso hasta el final. Y si este tipo de contenido despierta tu interés por los secretos y sombras de las historias bíblicas, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta. Quiero conocer más verdades ocultas de la Biblia. Así sabré que estás listo para ir más profundo. Porque esto apenas comienza. Los días de gloria parecían haberse asentado sobre Jerusalén como una bruma dulce y peligrosa. David, ya en la cúspide de su reinado, disfrutaba de las comodidades del poder. Mientras sus soldados derramaban sudor y sangre, en los campos de batalla, él caminaba solo por las terrazas de su palacio, con la conciencia adormecida y el corazón expuesto. Era una noche templada. El silencio lo envolvía todo, roto apenas por el murmullo del viento que rozaba los muros, de piedra. Desde lo alto el rey contemplaba su ciudad. Podía ver los techos humildes, las luces tenues que parpadeaban en los hogares, la vida sencilla de su pueblo. Y entonces, la vio. Allí, en la distancia, una figura femenina se movía con gracia y naturalidad. Se estaba bañando, inocente, ignorante de que unos ojos reales la observaban desde las alturas. Su silueta se recortaba contra el resplandor de una lámpara, y algo dentro del rey cambió. Lo que empezó como una mirada fugaz se convirtió en obsesión. Era hermosa, sí, pero más que eso, parecía inalcanzable. Y lo prohibido, para un hombre en la cima del mundo, es una tentación peligrosa. David no apartó la vista. Algo oscuro y profundo comenzaba a tomar forma dentro de él. No era solo deseo físico, era el veneno del poder mal canalizado, el olvido momentáneo de los principios que una vez habían guiado su vida. ¿Quién es ella?, preguntó sin apartar los ojos. La respuesta llegó pronto y con ella una advertencia no dicha. Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita. El corazón del rey debería haberse detenido en ese instante. Urías no era cualquier hombre, era uno de sus valientes. Un extranjero convertido que luchaba con honor por Israel, por él. Pero David no volvió al interior de su palacio. Permaneció allí, con el alma en conflicto, mientras la noche lo envolvía. Era el principio de una tormenta, una tan intensa, que ni el trono más sólido podría resistir sin consecuencias, porque esa noche no fue como las demás. Fue la noche en que el rey de Israel bajó la guardia y dejó entrar algo que lo perseguiría por el resto de su vida.
La mañana siguiente, el sol brillaba sobre Jerusalén como si nada hubiese ocurrido. Pero dentro del corazón de David, algo ya se había descompuesto. El recuerdo de Betsabé, desnuda bajo la luz de la luna, lo perseguía como un fantasma. Intentó concentrarse en los asuntos del reino, pero su mente volvía una y otra vez a aquella imagen. Cada decisión, cada palabra de sus consejeros, se sentía distante, irrelevante, porque una nueva batalla había comenzado, y no era contra filisteos ni amonitas, sino contra sí mismo. Día tras día, la lucha interna crecía. David, el mismo que una vez rechazó la armadura de Saúl y enfrentó a Goliat con una piedra y fe, ahora no podía derrotar a sus propios pensamientos. Lo sabía. Betsabé era esposa de Urías. Sabía que desearla era transgredir la ley de Dios, la honra del matrimonio y la fidelidad de un hombre que arriesgaba su vida por él. Pero la verdad es que el deseo no retrocedía. Al contrario, se fortalecía. Entonces David tomó una decisión. Tal vez pensó que podía controlar la situación. Tal vez se dijo a sí mismo que era solo una conversación, una curiosidad pasajera. Pero en lo profundo, ya sabía lo que su corazón anhelaba. Enviando a sus sirvientes ordenó: «Tráiganla al palacio». Betsabé, al recibir el llamado, sintió la confusión mezclada con inquietud. ¿Qué quería el rey con ella? ¿Por qué alguien como David la llamaría? Pero en una sociedad donde la palabra del rey era ley, no había espacio para rechazar. Así, obediente, subió al palacio, sin saber que estaba entrando en la escena de una tragedia. David la esperó con ansiedad disimulada. Cuando Betsabé cruzó el umbral, un silencio espeso llenó el aire. Él intentó sonar cordial, incluso respetuoso. Le habló de su esposo, la elogió, admiró su belleza con palabras calculadas, pero detrás de cada frase, el deseo se desbordaba, como un río que no encuentra diques. Ella lo presentía, pero ¿cómo resistirse a un rey? ¿Cómo decir no cuando la negativa podía significar humillación, castigo o algo peor? David, el hombre conforme al corazón de Dios, había permitido que su poder callara su conciencia, y esa noche, sin violencia explícita pero con todo el peso de la desigualdad, cruzó una línea que no podría desandar. Esa fue la verdadera caída, no con gritos, ni sangre, ni espadas, sino con susurros, miradas prolongadas y un deseo que se disfrazó de derecho. El pecado había comenzado silencioso y devastador. Mientras David intentaba recobrar la calma tras aquella noche de sombras, Betsabé regresaba a su hogar con el corazón pesado y los pensamientos desordenados. No era fácil comprender lo que había sucedido. Había sido deseada, usada, forzada. Lo único que sabía con certeza era que había cruzado el umbral del palacio como la esposa de un guerrero, y salido de él como algo más, algo que ni ella misma sabía nombrar. Pero lejos del palacio, entre el estruendo de las espadas y los gritos de guerra, Urías luchaba. Aquel hombre, que no era israelita de nacimiento pero que había ofrecido su vida por el pueblo de Dios, permanecía fiel en el frente de batalla, firme, justo, disciplinado. No luchaba solo por la victoria, sino por la causa que abrazaba como propia. Para muchos, Urías era un soldado más. Para David, debía haber sido un símbolo de lealtad, pero ahora se había convertido en un estorbo. Betsabé, silenciosa en su casa, pronto recibió una noticia que transformaría la culpa en miedo. Estaba embarazada. Las palabras eran pocas. Estoy encinta, pero pesaban como piedras sobre el alma del rey. El pecado que había comenzado como deseo y culminado en silencio, ahora tomaba forma ante sus ojos. Un niño. Una vida que no podía esconderse ni disfrazarse. David sintió el vértigo de la exposición. ¿Y si Urías volvía y descubría la verdad? ¿Y si el pueblo se enteraba de que su rey, el ungido de Dios, había tomado a la esposa de uno de sus hombres más fieles? No podía permitirlo. Así comenzó a maquinar lo impensable, no arrepentirse,
sino ocultar. Mandó llamar a Urías desde el campo de batalla. Fingió interés por la guerra. Le preguntó por el frente, por el ánimo de los soldados, por el progreso de la campaña. Pero cada palabra era un disfraz, porque lo que realmente deseaba era que Urías volviera a su casa, se acostara con su esposa y creyera que aquel hijo era suyo. Pero el plan no salió como esperaba. Urías no era como él. Cuando David le sugirió sutilmente que descansara y visitara a su esposa, Urías se negó. ¿Cómo puedo ir a mi casa, comer, beber y estar con mi mujer cuando mis hermanos están durmiendo en el campo? No lo haré. Fue como si la integridad de Urías gritara directamente al corazón culpable del rey. Y allí, en ese choque de principios, la tragedia se profundizó. Porque al ver que no podía manipularlo, David decidió algo más oscuro. Lo que vendría después revelaría hasta qué punto un hombre puede perderse cuando intenta encubrir un pecado en lugar de enfrentarlo. David no podía dormir. La dignidad de Urías lo había desarmado más que cualquier espada enemiga. El hombre que luchaba por él con honor se había negado a cubrir el pecado que el propio rey había cometido en secreto. En vez de regresar a casa, Urías durmió en la puerta del palacio, junto a los sirvientes, fiel a sus principios, leal a sus hermanos de guerra, y completamente ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. David lo intentó una vez más. Lo invitó a cenar, lo llenó de vino, buscando que la embriaguez lo empujara al hogar, al lecho de su esposa. Pero ni aún así Urías cedió. No lo entendía, pero obedecía a una brújula moral que ni el pecado del rey podía alterar. Y fue en ese momento, en ese exacto instante en que se hizo evidente que la virtud de Urías era inquebrantable, que el corazón de David se oscureció de forma definitiva. Ya no se trataba solo de deseo, ahora era supervivencia, orgullo, miedo. David, cegado por la desesperación, se sentó en su escritorio. Ante él, un pergamino en blanco. Tomó la pluma. Dudó, pero solo un segundo. Y comenzó a escribir una carta que no era una orden militar, era una sentencia. En ese trozo de papel, David trazó con mano temblorosa un plan frío y calculado. Coloca a Urías al frente, donde la batalla sea más feroz. Luego retírense, para que muera. No había metáforas, no había disimulos, solo un acto directo de traición absoluta. Doblando cuidadosamente la carta, llamó a Urías, y con la voz de un rey que ya no temía a Dios, le entregó el pergamino. «Lleva esto a Joab», ordenó. Urías, sin sospechar nada, se inclinó y tomó el mensaje con solemnidad. Para él era una misión, un encargo especial de su rey. Nunca habría imaginado que en sus manos cargaba el papel que sellaría su destino. Esa escena, ese momento exacto, fue el punto sin retorno. El elegido de Dios, el cantor de salmos, había convertido su corona en máscara y su poder en arma. El rey estaba dispuesto a matar para no enfrentar su culpa, y Urías, el leal, caminaba hacia su fin con la misma valentía con la que había defendido a Israel. El silencio de esa noche fue más pesado que el de todas las anteriores, no solo porque un hombre inocente había sido marcado para morir, sino porque el pecado de David ya no era oculto solo ante los hombres. Ahora, el cielo también lo miraba. Urías partió al amanecer, con el rostro sereno y la carta firmada por el rey bien guardada junto a su pecho. Caminaba convencido de que estaba cumpliendo una misión de honra. Lo que no sabía era que esa misión no era para preservar el reino, sino para sellar su tumba. Al llegar al frente de batalla, entregó el pergamino a Joab, comandante de los ejércitos de David. Joab, acostumbrado a la crueldad de la guerra, no estaba preparado para lo que leyó. Al romper el sello y descifrar las palabras del rey, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Coloca a Urías donde la lucha sea más intensa y luego retírense para que muera. Durante unos segundos, el comandante quedó inmóvil. Miró a Urías a la distancia, entre los soldados, sonriente, disciplinado
esperando nuevas órdenes. ¿Cómo podía cumplir una sentencia tan cruel contra un hombre tan justo? Pero Joab sabía que en el ejército de Israel, la palabra del rey era ley, y el rey había hablado. Los días siguientes transcurrieron con una tensión invisible. Joab dio órdenes extrañas. Posicionó a Urías en la vanguardia de un ataque arriesgado, exactamente donde las flechas enemigas eran más densas, donde la espada del enemigo era más veloz. Urías, fiel hasta el final, obedeció sin una sola pregunta. Avanzó con honor, creyendo que luchaba por su pueblo, por su rey, por una causa sagrada. Pero algo no encajaba. Al avanzar, notó que sus compañeros ya no estaban detrás de él. El estruendo de la guerra lo rodeaba, pero la retaguardia se había desvanecido, y en ese instante, la verdad comenzó a filtrarse entre los golpes del combate. Estaba solo, expuesto, abandonado. Los enemigos lo rodearon. Urías luchó hasta el último aliento. Gritó, buscó aliados, intentó resistir, pero no hubo auxilio. Cayó de rodillas con la mirada fija en el cielo preguntándose, ¿por qué? Su último pensamiento fue para su rey. ¿Acaso lo había traicionado? La respuesta ya estaba escrita. La noticia llegó a Jerusalén envuelta en sangre y polvo. Urías había muerto en combate. David recibió el mensaje con una máscara de serenidad, pero dentro de sí, la culpa rugía como un león enjaulado. Para el pueblo, fue una tragedia de guerra. Para David, fue un asesinato disfrazado de deber. Y aunque pensaba que todo había terminado, que su pecado estaba enterrado con el cuerpo de Urías, se equivocaba, porque hay ojos que ven más allá de las murallas, y un Dios que no puede ser engañado. Apenas unos días después de la muerte de Urías, mientras el luto aún flotaba en el aire del palacio, un nuevo mensaje llegó a manos de David. No fue entregado por un soldado, ni escrito con tinta real. Fue breve, frío, demoledor. Estoy embarazada. Betsabé, con esas dos palabras, desenterró el pecado que David creía haber sepultado junto al cuerpo de Urías. El peso de su error regresó con fuerza multiplicada, porque ahora no solo se trataba de un acto de deseo prohibido, ni de una traición encubierta. Ahora había una vida, una nueva consecuencia que ningún plan podía borrar. Y sin embargo, para el mundo exterior, David aparentaba calma. En lugar de esconder a Betsabé, la tomó como esposa. A ojos del pueblo, fue visto como un acto de misericordia, el noble rey que acogía a la viuda de un héroe caído. Nadie sospechaba que ese niño que crecería bajo el techo del palacio era fruto de una noche de silencio y abuso de poder. Betsabé, por su parte, vivía atrapada entre dos realidades. De esposa de un soldado fiel pasó a ser reina, pero no por honra, sino por tragedia. Aunque rodeada de lujos, su alma estaba marcada por la pérdida, el miedo y el recuerdo de lo que jamás pidió. Y David comenzaba a sentir el vacío que deja el pecado no confesado. Por fuera seguía siendo el rey. Emitía decretos, lideraba reuniones, se mostraba fuerte, pero por dentro, el alma que un día compuso salmos de amor y reverencia, ahora era un pozo seco. De noche, en los corredores oscuros del palacio, sus pasos resonaban más pesados. El eco de sus decisiones lo perseguía. Pensaba que lo peor ya había pasado, que todo estaba bajo control, que el silencio de Dios era aprobación, pero se equivocaba, porque mientras David intentaba seguir adelante como si nada hubiese ocurrido, en el cielo se estaba preparando una visita que cambiaría todo. Un profeta, una parábola, un juicio. Dios había estado en silencio, pero no ausente. Pasaron los días. La ciudad de Jerusalén respiraba normalidad. En los pasillos del palacio, los sirvientes hablaban en voz baja sobre la nueva esposa del rey, mientras David intentaba mantener el semblante de un gobernante justo.
como si la tragedia de Urías hubiese sido solo una triste consecuencia de la guerra. Pero algo había cambiado. Las noches eran más largas. Los salmos ya no fluían con la misma pureza. La presencia de Dios parecía distante, hasta que llegó Natán. El profeta, enviado directamente por Dios, fue recibido con respeto. David siempre había valorado sus palabras, su sabiduría, su discernimiento espiritual, pero esta vez Natán no traía consuelo ni dirección, traía una historia. Había 2 hombres en una ciudad, comenzó diciendo. Uno era rico, con muchas ovejas y ganado. El otro era pobre, y tenía solo una corderita que amaba como a una hija. La criaba en su hogar, comía de su mesa, dormía en sus brazos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante, y en vez de tomar una de sus muchas ovejas para ofrecer como alimento, tomó la única corderita del pobre y la sacrificó. El corazón de David ardió en indignación. Se levantó del trono, con los ojos encendidos. «Ese hombre merece morir», gritó. «Debe pagar 4 veces más por lo que hizo». Natán entonces dio un paso hacia adelante. Su voz se volvió firme, pero no elevó el tono. Solo dijo 4 palabras, que cayeron como un rayo en la conciencia del rey. «Tú eres ese hombre». El salón quedó en silencio. El aire se volvió pesado. David no podía moverse. Las palabras de Natán rompieron la ilusión. El velo que cubría su pecado fue arrancado con una sola frase. El profeta no se detuvo. Con voz solemne declaró el juicio de Dios. «Yo te ungí como rey sobre Israel. Te libré de tus enemigos, te di riquezas, te di la casa de tu Señor, y si eso no bastara, habría hecho aún más. ¿Por qué despreciaste mi palabra? Mataste a Urías con la espada de los amonitas, y tomaste a su esposa como tuya. Por eso la espada nunca se apartará de tu casa». Cada palabra era como una flecha atravesando el alma del rey. Ya no había máscaras, ya no había excusas. Su pecado estaba desnudo, no ante el pueblo, sino ante el Creador. Y así, el hombre que había derrotado gigantes, el pastor que conquistó reinos, cayó de rodillas no por el peso de una corona, sino por el peso de su culpa. El silencio tras las palabras del profeta fue más profundo que cualquier grito de guerra que David hubiese escuchado en su vida. La sentencia estaba dada. La espada no se apartaría jamás de su casa, y el hijo que Betsabé llevaba en su vientre, fruto de aquel pecado, no sobreviviría. David, quebrantado, no intentó justificarse, no negó, no culpó a otros, no escondió su rostro. Con lágrimas ardientes, cayó de rodillas ante Natán y confesó: «He pecado contra el Señor». Fue un momento de profunda humanidad. El rey, el guerrero, el salmista, reducido a un hombre arrepentido, enfrentando la magnitud de sus propias decisiones. Natán respondió que Dios, en su misericordia, no le quitaría la vida, pero eso no significaba que saldría ileso. Días después, el niño nació, pero no tardó en enfermar. La fiebre subía. El llanto era débil. David, devastado, se postró en el suelo y ayunó durante 7 días. No comía, no hablaba, solo lloraba. Suplicaba a Dios por la vida del niño. Dormía sobre la tierra fría, como si eso pudiera revertir su error. Los sirvientes observaban en silencio, sin atreverse a interrumpir. Nunca habían visto al rey así. Era como si el alma de David hubiese abandonado su cuerpo y solo quedara un cascarón vacío pidiendo perdón. Pero el 7º día, la tragedia se cumplió. El niño murió. Los criados temían darle la noticia. Si así sufría con la esperanza, ¿qué pasaría al saber la verdad? Pero David, al verlo susurrando entre sí, comprendió. Su hijo ya no respiraba. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. David se levantó, se lavó, se cambió de ropa y fue a adorar a Dios. No porque no doliera, sino porque entendía. Había pecado y las consecuencias eran justas. Había perdido a su hijo
pero no su fe. Este momento marcó el inicio de una vida distinta. David seguiría siendo rey, seguiría escribiendo salmos, pero nunca más sería el mismo. El perdón de Dios no borra las cicatrices, y las de David apenas comenzaban a sangrar. Tras la muerte del niño, David volvió a gobernar. El reino siguió su curso. Las guerras continuaban. El trono se mantenía firme, pero dentro del palacio, algo estaba roto. Una grieta invisible recorría los cimientos de su casa, y aunque la multitud no lo veía, Dios ya lo había anunciado. La espada no se apartará de tu casa. La maldición no era simbólica, era literal, y pronto comenzaría a cumplirse, no con ejércitos enemigos, sino desde dentro, con sus propios hijos. El primero en manifestar el desastre fue Amnón, el primogénito de David. Era joven, fuerte, arrogante. Su corazón, como lo fue una vez el de su padre, se dejó llevar por un deseo prohibido. Pero a diferencia de David, su pecado no fue oculto, ni silencioso, fue brutal. Amnón codició a su propia hermana, Tamar, la engañó, la llevó a su habitación y la forzó. La tragedia desgarró a la familia real. Tamar quedó marcada para siempre, no solo por la violencia, sino por el abandono. Porque David, al saberlo, se enojó, pero no actuó. El mismo pecado que él no supo controlar, ahora florecía en la vida de su hijo, y el rey, culpable, tal vez paralizado por la vergüenza, no hizo justicia. Pero alguien sí decidió hacer algo. Absalón, hermano de Tamar, joven, carismático y ambicioso, juró en silencio que vengaría a su hermana. Durante 2 años no mostró su odio. Esperó, planeó, fingió perdón, hasta que finalmente atrajo a Amnón a una celebración familiar y lo asesinó. A sangre fría, sin remordimientos. La casa de David, que un día fue símbolo de adoración y justicia, ahora se transformaba en un nido de traición, incesto y muerte. Todo lo que Dios había advertido comenzaba a cumplirse, y el rey solo podía observar cómo su linaje se fragmentaba por dentro. No eran enemigos externos, era su propio reflejo multiplicado en sus hijos. El pecado no había terminado en el lecho con Betsabé. Ese fue solo el comienzo. Lo que se desató después fue una cadena de tragedias familiares que arrastrarían a David hasta lo más profundo de la humillación. El asesinato de Amnón fue solo el principio. Absalón, que había guardado silencio durante años, no solo vengó a su hermana, también despertó en sí mismo una ambición feroz. Al contemplar la pasividad de su padre, el rey, su corazón comenzó a llenarse de desprecio. ¿Cómo podía un líder ungido por Dios permitir que su casa se desmoronara sin levantar la espada de la justicia? David, quebrado por el dolor y la culpa, no supo cómo lidiar con Absalón. Lo exilió, sí, pero con el tiempo lo llamó de vuelta. Sin embargo, no lo recibió con los brazos abiertos. Durante 2 años no le habló, no lo miró. Fue una reconciliación fría, incompleta, que solo alimentó el resentimiento del hijo. Absalón, bello como pocos, astuto y carismático, comenzó a robarse el corazón del pueblo. Se sentaba a las puertas de la ciudad, escuchaba las quejas de los ciudadanos y susurraba promesas. Si yo fuera juez en Israel, todos tendrían justicia. Era una campaña silenciosa, pero poderosa. Poco a poco construyó un ejército de seguidores, no con armas, sino con palabras. Y cuando el momento fue propicio, se alzó en rebelión. David fue tomado por sorpresa. La traición venía no de un enemigo extranjero, sino de su propio hijo, el mismo a quien abrazó en la infancia, el mismo a quien perdonó. Ahora se proclamaba rey. Sin tiempo para reunir sus fuerzas, David huyó de Jerusalén. Descalzo, cubierto de ceniza, con lágrimas en los ojos, cruzó el valle de Cedrón. La imagen era devastadora.
El rey que venció gigantes ahora escapando de su propio heredero. La ciudad que alguna vez aclamó su nombre, ahora gritaba por Absalón. El trono temblaba. El juicio de Dios, anunciado por el profeta Natán, se cumplía con exactitud. En su huida, David no maldijo a su hijo, no pidió venganza, solo oró. Y mientras caminaba desolado por los montes, su corazón volvía a hablar con Dios. No como rey, sino como un hombre roto, porque a veces cuando el pecado siembra tragedias, la única salida es rendirse al quebrantamiento. El ejército de Absalón crecía con rapidez. Jerusalén, la ciudad santa, estaba bajo su control. Para muchos, era el nuevo rey, joven, imponente, decidido. Pero lo que él no sabía es que aunque su padre había huido, su corazón aún estaba aferrado al trono, no por orgullo, sino por promesa divina. David, refugiado y humillado, reorganizó sus tropas lejos del palacio. Aún en su exilio, los valientes de Israel no lo abandonaron. Sabían que, a pesar de sus errores, David seguía siendo el ungido del Señor. Entonces, llegó el día de la batalla. Antes de enviar a sus hombres al combate, David pronunció una orden extraña, casi irracional para quienes lo escuchaban. Trátenme bien al joven Absalón. Por amor a mí, nadie lo entendía. Aquel hijo se había levantado en rebelión, había usurpado el trono, lo había obligado a huir. Y aún así, David pedía misericordia, porque aunque la corona pendía de un hilo, el corazón del padre aún latía con amor por su hijo. La batalla fue feroz. En el espeso bosque de Efraín, los hombres de David vencieron a las fuerzas de Absalón, y fue allí, entre ramas y árboles, donde ocurrió la tragedia. Mientras huía a caballo, Absalón pasó bajo una encina, y su cabellera, símbolo de su belleza y orgullo, quedó atrapada en las ramas. El animal siguió su camino, dejándolo, colgado, suspendido entre el cielo y la tierra, impotente. Un soldado lo encontró y pronto Joab, el general de David, fue informado. Sin titubeos, desobedeciendo las súplicas del rey, Joab tomó 3 dardos y atravesó el corazón del joven rebelde. Cuando la noticia llegó a David, el tiempo pareció detenerse. El rey no gritó de rabia, no celebró la victoria, se encerró en su dolor y desde lo profundo de su alma, lanzó un lamento que hasta hoy resuena en la historia. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Fue el clamor de un padre destruido, un eco del juicio divino que se había anunciado años antes. La espada seguía su curso, porque el pecado tiene consecuencias, y aunque Dios perdona, el precio del dolor muchas veces cae sobre aquellos a quienes más amamos. Después de la muerte de Absalón, el silencio se apoderó del corazón de David. No fue el silencio triunfal del que recupera un trono, sino el silencio devastador del que ha perdido lo que más amaba. El rey volvió a Jerusalén, sí. El pueblo lo recibió con vítores y respeto, pero él no era el mismo hombre que había salido de allí. La corona estaba sobre su cabeza, pero su alma estaba en ruinas. La espada de la profecía seguía cumpliéndose. El hijo muerto, la familia fracturada, la honra desfigurada. El juicio de Dios no fue rápido ni violento, sino lento, íntimo, insoportable. David lo entendía. Sabía que cada lágrima que derramaba era el eco de una decisión que había tomado años atrás, en aquella noche sobre la terraza, cuando su mirada no se apartó de Betsabé. Pero en medio del quebranto, algo volvió a nacer. Ya no eran las canciones de un joven pastor, no eran las melodías de victoria, eran oraciones profundas, viscerales, gritos del alma. Y fue así como surgió uno de los salmos más poderosos que jamás se hayan escrito. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Salmo 51:1. Este salmo no es poesía, es confesión. Es el corazón del rey arrodillado ante su Creador. David no pide solo perdón, pide transformación. Reconoce su impureza, su necesidad de ser lavado, restaurado, renovado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pide que le devuelvan la gloria, pide que Dios no lo aleje de su presencia. Ese es el verdadero milagro, que de las cenizas del pecado y del juicio brote una oración que ha sanado generaciones, porque David fue quebrado, sí, pero no destruido. Fue disciplinado, pero no desechado. Dios lo restauró no porque era rey, sino porque se humilló. Y en ese quebrantamiento nació un legado mayor que el trono, la promesa de que de su linaje vendría el Salvador del mundo. El tiempo pasó. David envejeció. Sus manos, antes firmes con la espada, ahora temblaban al escribir. Su voz, que había ordenado ejércitos, se volvió suave, casi quebradiza. Pero su corazón, ese corazón que una vez fue dominado por el deseo y después triturado por la culpa, ahora latía con sabiduría y rendición. Había aprendido que el verdadero poder no está en la fuerza, ni en la corona, sino en la capacidad de volverse a Dios cuando todo ha sido perdido. Y en medio de su vejez, de sus cicatrices y del peso de sus recuerdos, una promesa seguía viva, porque a pesar de su pecado, Dios no había roto el pacto. Aquel niño que había muerto por causa del juicio fue solo el comienzo. Con el tiempo, Betsabé volvió a concebir, y de esa unión nació Salomón. No era el primogénito, no era el más fuerte, pero fue el elegido. David lo miró y entendió que, incluso en medio del desastre, Dios todavía podía hacer florecer algo bueno. Salomón, aún niño, recibió un nombre secreto de parte del profeta Natán, Jedidías, que significa amado por el Señor. Era una señal, una forma divina de decir que la gracia aún estaba presente, que el plan de Dios seguía en marcha, porque de Salomón vendría una línea real, y siglos más tarde de esa misma sangre, nacería un rey muy diferente, uno que no reinaría desde un trono de oro, sino desde una cruz de madera. Jesús, el Mesías, descendiente directo de David y Betsabé, sería el cumplimiento perfecto de una promesa que superó el pecado, la muerte, la traición y la vergüenza. Ese es el poder de la redención. David nunca dejó de ser recordado por su pecado, pero también es recordado por su quebrantamiento, su arrepentimiento, y por haber sido el hombre conforme al corazón de Dios. Porque no fue su perfección lo que lo salvó, sino su respuesta a la corrección. Y en ese misterio, el de un rey, caído, restaurado y usado por Dios, se esconde una de las verdades más profundas de toda la Biblia. Dios no elige a los perfectos, Él transforma a los que se rinden. La historia de David y Betsabé no termina en tragedia, sino en misterio y redención, porque lo que parecía ser el capítulo más oscuro de la vida del rey, un pecado escondido, un asesinato encubierto, un juicio inevitable, fue también el escenario donde la misericordia de Dios decidió revelarse de forma inesperada. Del vientre de Betsabé no solo nació Salomón, el rey sabio y constructor del templo, sino que de esa misma línea descendió un niño que cambiaría el destino de la humanidad, Jesús de Nazaret. Sí, el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, nació de una genealogía manchada por el pecado, pero transformada por la gracia. La Biblia no oculta este detalle, al contrario, lo resalta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, la lista de generaciones menciona con claridad: David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dios no escondió el pasado, lo redimió. Ese es el mensaje central de esta historia. El pecado tiene consecuencias, pero nunca tiene la última palabra. Donde el juicio de Dios fue firme,
su misericordia fue más profunda. David no fue perfecto. Cayó, se quebró, pero se humilló y fue levantado. Fue perdonado, no por su posición, sino por su arrepentimiento. Y tú, que estás viendo este video, necesitas saberlo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, Dios aún puede escribir algo glorioso con tu historia, porque el mismo Dios que transformó la ruina de David en la raíz del Salvador, es el mismo que hoy te extiende su mano. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo, es un recordatorio de que la gracia es real y está disponible. Si esta historia tocó tu corazón, deja un amén en los comentarios. Dale like para que más personas conozcan este poderoso mensaje y suscríbete a El Misterio Bíblico para descubrir cada semana los secretos, misterios y enseñanzas ocultas de la Biblia como nunca antes los habías escuchado. Porque el pasado puede doler, pero con Dios siempre hay esperanza, y esta historia lo prueba.